Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El tema siguiente con el señor ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, es muy importante, pero es muy complicado. Y digo lo segundo para que ustedes presten la mayor atención posible sobre la explicación que el señor ministro nos va a dar. Esto tiene que ver con un decreto que él expidió hoy sobre los llamados medicamentos biotecnológicos, contra los cuales ha habido la ofensiva internacional de multinacionales más grande que ha ocurrido en Colombia en los últimos meses, por decir algo. Yo diría años también. ¿En qué consiste la medida? ¿Qué significan los biotecnológicos? ¿De qué manera beneficia a la gente el decreto que el gobierno acaba de expedir? ¿Y de qué manera beneficia también el precio de los medicamentos? ¿Y por qué la oposición de las multinacionales? A ver, señor ministro, alumnos de escuela. Yo que fui profesor, vamos a ver si soy capaz, Yamil. Tiene usted la palabra. Empecemos tal vez por el primer punto importante, ¿qué son los biotecnológicos? ¿De qué se trata? Sí. Esta es una nueva generación, llamémoslo así, de medicamentos basados en organismos vivos. Es decir, existen en el mundo aproximadamente 90 biotecnológicos o medicamentos biotecnológicos, sobre todo en enfermedades crónicas complejas, cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, diabetes y otros. Estos medicamentos representan un porcentaje importante del gasto farmacéutico de todos los países. En Colombia representa aproximadamente el 33%, una tercera parte del gasto farmacéutico total. Y el país, sobre todo el sistema de salud, se gasta 2 billones de pesos al año. Billones. Representa el 33%, señor ministro, quiere decir que el 33% de los medicamentos que los colombianos consumimos son biotecnológicos. No en número, sino en valor. O sea, son unos pocos muy costosos en estas, dijéramos, patologías que son cada vez más importantes para los sistemas de salud. De los medicamentos recobrados, aquellos que no están en el plan de beneficios y tienen que ser recobrados directamente al FOSIGA. De la lista de los 10 más recobrados, 8 son biotecnológicos. Entonces estamos hablando primero, dijimos, para hacer la pedagogía de un negocio muy grande en Colombia y en toda parte del mundo. ¿Son genéricos? No. Y ahí viene, dijéramos, la cuestión. Los biotecnológicos son medicamentos, muchos de ellos tienen patentes, estos tienen, dijéramos, un monopolio institucionalizado, pero a muchos de ellos se le van a vencer las patentes y se le están venciendo las patentes en los próximos años. Y ahí viene, dijéramos, el núcleo, la nuez del decreto. Pues de eso se trata. Mañana se vence una patente. Mañana y se están venciendo, y entonces es la posibilidad de que exista competencia para esos medicamentos biotecnológicos. O sea, que pueda venir, como se llama, un biosimilar. Uno podría utilizar una palabra, dijéramos, que a veces a algunos no les gusta, biogenérico. Y lo que hace el decreto es decir cuáles son las condiciones que debe cumplir ese competidor, ese biosimilar que va a entrar a competir con el biotecnológico innovador que ya existe. Y lo que decimos nosotros en el decreto, y aquí es donde está, dijéramos, la gran discusión, no solamente una discusión colombiana, hay una discusión global, y es que nosotros no vamos a poner barreras innecesarias de acceso. Y planteamos en el decreto una cosa que se conoce como la ruta abreviada, y es decir, en algunos casos, cuando usted logra caracterizar la molécula, logra decir cuáles son sus condiciones físico-químicas y puede decir este biotecnológico y este biosimilar para todas las dimensiones clínicas relevantes son similares o son iguales, entonces yo no le voy a pedir al similar un montón de ensayos preclínicos y clínicos que cuestan muchas veces decenas de millones de dólares y que son una barrera en la competencia. ¿En qué va a redundar todo esto? En que apenas se venzan las patentes vamos a tener mayor competencia y eso baja los precios de los biotecnológicos entre un 30 y en 60%. El efecto de este decreto, y esto es simplemente un estimativo que estamos haciendo para el sistema de salud, en el futuro es entre 300 y 600 mil millones de pesos al año. Y ahí viene todo el lobby, el que estábamos hablando al comienzo de la entrevista. Esto es un interés económico muy grande y yo creo que también vale la pena decir esto, Yamid, y yo creo que lo podemos decir con orgullo. Colombia está siendo un innovador, dijéramos, normativo, regulatorio, ha estado presente en todas las instancias y ámbitos internacionales. Hoy en día podemos decir que estamos liderando un debate global importante. Y entonces muchas de estas compañías veían una amenaza en el mercado colombiano y una amenaza del precedente que este decreto está sentando en la región y yo diría en todo el mundo, tanto en desarrollo como desarrollado. Dos cosas, señor ministro.
Primero, usted acaba de decir, no vamos a imponer barreras. ¿Qué tipo de barreras? No, barreras innecesarias. Sí, ¿Para sí, quién? ¿Para quién? Para el biosimilar, el competidor. Si usted dice, aquí tengo el biotecnológico, Y aquí está el similar. señor biosimilar, si usted quiere entrar a competir aquí, usted tiene que hacer un montón de ensayos clínicos. Y tiene que coger cientos de personas, un grupo de tratamiento y un grupo de control y gastarse 50 millones de dólares en un ensayo clínico. Y el tipo dice, pues si yo me voy a gastar todo eso, Sí. yo no voy a entrar a competir en un mercado como el colombiano, este señor se va a quedar con el pero monopolio entonces, de manera perenne. El decreto es un decreto de biosimilares, que dice, estas son las condiciones que yo quiero ponerle al competidor biosimilar que va a entrar al mercado colombiano a quitarle el monopolio a este señor que se llama el biotecnológico que está aquí. A ver, pero entonces sí hay barreras al biosimilar. No, lo que nosotros queremos es decirle a ese biosimilar, si usted quiere entrar a competir en Tiene Colombia, que hacer me esto. cumple esto y esto, pero no todo lo que quieren ponerle. Es que querían que el biosimilar hiciera todos los ensayos clínicos que hizo el primero Para frenar, y que ignorara toda la para evidencia frenar el internacional y decreto. todos los datos que Para son todos, frenar el decreto. para frenar la competencia. Y como el decreto estaba diciendo queremos competencia, Sí. queremos bajar los precios 30-60%, queremos ahorrarnos 600.000 millones de pesos al año, no vamos a garantizar un monopolio por siempre porque eso no es consistente, compatible con la sostenibilidad de nuestro sistema de salud y con ningún sistema de salud. Entonces la gente dice, ese experimento colombiano puede ser un poco peligroso. Sí, para si otras naciones copian la ley. Exactamente. Hay un tema, una analogía que me gusta hacer económica, Yamid, y es que muchas de estas compañías farmacéuticas multinacionales se parecen a las compañías petroleras. En el fondo ellos hacen innovación y encuentran una molécula. Y para muchas de ellas un porcentaje muy alto de sus ingresos, más del 50-60%, depende de un solo medicamento, en este caso de un solo biotecnológico. Entonces, si usted le genera competencia y le baja el precio a esa molécula, que explica la mitad de sus ingresos, 30-60%, ya entenderá un poco de dónde viene el lobby, la carta del vicepresidente de Estados Unidos, carta de 4 senadores, 1000 reuniones con las embajadas y todo esto. Aquí, dijéramos, hay un interés económico grande, pero primero tiene que estar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud y primero que tiene que estar la gente. Pero entonces, ministro, primero, ¿quién produce en Colombia hoy los biotecnológicos? Hoy no tenemos, dijéramos, producción local de biotecnológicos, pero se podría producir. Y una de las cosas que podría, uno de los efectos positivos que podría tener este decreto es estimular una industria local de biotecnología. Pero también podemos tener un productor coreano que producen biotecnológicos de muy buena calidad, que quiera, eliminando esas barreras innecesarias de acceso, que quiera venir a competir aquí con el que se está produciendo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Suiza. El 33% de los medicamentos que consumimos los colombianos como biotecnológicos, ¿de dónde proceden? Proceden de las compañías multinacionales. Todos. Entonces, ¿por qué las multinacionales se oponen a que los colombianos o los hospitales... Porque no quieren competencia, quieren con los biosimilares. Con los biosimilares. Sí. Ellos sí producen los biosimilares, o podríamos producirlos nosotros. Podríamos producirlos nosotros, los están produciendo otros países, algunos de ellos también los están produciendo. Nosotros queremos competencia, venga de donde venga. Entonces, el decreto de hoy, ¿qué es lo que concretamente hace para me has dicho, para permitir que sí haya competencia en los medicamentos? Aquí están los biotecnológicos. Lo que hace el decreto es decir, mire, estos que son los biosimilares, fija cuáles son los requisitos que yo le voy a exigir al biosimilar. Y no le voy a exigir todos los requisitos que ellos quieren que yo le exija. Pero ahí está el enredo mío en la cabeza. Sí. Si los biotecnológicos los hacen las multinacionales y los biosimilares los hacen las multinacionales... No, los hacen otras multinacionales y los podríamos producir aquí, los hacen no las de siempre. Pero hoy no. No, ya lo están haciendo. Por ejemplo, se producen biosimilares de excelente calidad en Corea del Sur, se producen biosimilares de excelente calidad en la India, se producen algunos biosimilares de buena calidad en China, podríamos producirlos localmente, se producen biosimilares de buena calidad en México. Colombia no produce ni biotecnológicos ni similares. Hoy no tenemos, dijéramos, una industria de medicamentos. ¿Por qué si es así? Si Colombia no los produce, ¿por qué la reacción que hubo presionando al gobierno de Colombia para que no dictara el decreto que usted dictó hoy? No, la reacción es, ya me vuelvo y repito, porque en el fondo, venga de donde venga la competencia del biosimilar o biogenérico, le va a bajar los ingresos a quienes lo están produciendo afuera, las compañías multinacionales. Además, vuelvo y repito, insisto en este tema, con el decreto, Colombia puede empezar a construir una industria de biotecnología. Eso es lo que queremos, tener, dijéramos, mayor competencia. Entonces, unos señores aquí que dominan el mercado,
lo que hace el decreto es abrir la puerta a la competencia para esos ¿Y biotecnológicos. de dónde sacó usted como ministro de Estado alientos para enfrentarse al presidente de los Estados Unidos y a los senadores del Congreso americano? Me acuerdo un colega cuando yo trabajé antes en el gobierno me decía, yo que vengo de la academia, me decía, en la política pública a veces es más importante que el conocimiento y las capacidades técnicas, cierto coraje, para no utilizar aquí como otra palabra o una analogía anatómica que me meto en problemas, ¿no? Yo creo que la gente entiende. A ver, ministro, en los minutos que nos quedan, porque vamos a enfrentar ahora las noticias que CNI divulgó en sus teléfonos celulares, hablemos un poco de no puedo pronunciar eso, chikungunya. 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 ¿Qué fue lo que le dieron a usted ayer en Medellín, en Pasto? ¿Dónde fue? ¿Chikun qué? No, por allá cerca de Cartagena. Paramos a desayunar y me dieron chicharrón con yuca y me dijeron, tiene un nuevo nombre este desayuno, se llama el chicunyuca. Es un momento. Bueno, después de la explicación que el ministro Gaviria acaba de hacer de la defensa que el gobierno de Colombia hizo hoy a través del decreto que dictó de la competencia para medicamentos en nuestro país. Eso es, ya mire, un poco el mercado, la competencia que exista para estos medicamentos biotecnológicos, otros competidores, para que bajen los precios 30, 60% y nos ahorremos cientos de miles de millones de pesos cada año. Eso es todo. No, eso quedó claro. Yo tengo que leer. Eso es un dialecto de chikungunya? por allá entre Mozambique y Tanzania. Chikungunya, ¿de dónde viene el nombre? De por allá, viene por allá, un dialecto africano. ¿Qué quiere decir chikungunya? Chikungunya quiere decir hombre encorvado, porque como hay un dolor en las artritis y la gente que tiene chikungunya se Chikungunya. Y bueno, hay chikungunya. Pero si quiere decir eso, ¿por qué razón lo contagia uno un mosquito? Porque el hombre encorvado es uno de los síntomas que tiene, el dolor en las Ah, articulaciones, sí. y sobre todo aquí. ¿Y el mosco transmite esa cosa? No, el mosco no, pero no sé. No. Entonces es un virus que lo transmite el mismo mosquito. ¿No es un mosquito? No, es un virus que transmite el mismo mosquito que transmite el dengue. Es un virus transmitido, dijéramos, por vectores. Llegó primero al Caribe, pasó a Venezuela, estuvo en Panamá, Centroamérica, hoy México encontró su primer caso autóctono, ya llegó a Brasil también el día de ayer. ¿El mosco o el virus? El virus con el mosco, no, el mosquito estaba. Nuestros países tienen todos el mosquito, Okay. Aegypti, y el virus llegó para quedarse a Aegypti, toda como el América tsetse. Latina. Sí, Y hay- es un mosquito, la gente cree que es un mosquito nocturno, no es un mosquito diurno, pica de día. ¿En dónde, ministro? Hoy está en todas las poblaciones colombianas por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. No O sea, en puede buena ser. parte del país, más de 800 puede municipios, ahí viven 26 millones de colombianos. No O sea, puede somos ser. bastante vulnerables a el ¿Y eso es chikungunya. mortal? No, no es mortal. No. La letalidad es muy bajita, bajísima, bajísima. Con todos los casos que se han tenido en el Caribe, creo que hay menos de 100 muertes, no todas causadas por el chikungunya, sino que es personas que murieron y que tenían el virus. Usted por una vida puede decir rápido chikungunya. Eso ya lo aprendí. ¿Cómo se previene? Se previene, la clave es el mosquito. Todos los criaderos de mosquito, el florero que hay en la casa. Este es un mosquito sobre todo urbano y que se reproduce sobre Pero ¿de todo... dónde le llega uno a la casa un mosquito con chikungunya? Si uno tiene el virus, si usted tiene el virus y el mosquito lo pica a usted, No, pero si usted tiene el virus y a mí el mosquito lo pica, el mosquito se queda con el virus y me pica a mí, transmite el virus. Entonces la clave es acabar con el mosquito. ¿Y el mosquito se reproduce sobre todo en depósitos de agua y sobre todo depósitos de agua limpia, entonces el florero, la matera, el balde, todos los residuos sólidos que están afuera. entonces, ¿qué hacer? Entonces, eso es lo que hay que hacer, dijéramos. ¿Qué? Control de criaderos de mosquitos. Pero lavar los estanques, tapar los estanques, baldes, pero ¿cómo sustituir un florero? vaciar los floreros, no dejar llantas tiradas, toda esa labor, dijéramos, comunitaria que hay que hacer. Limpieza con los floreros. Limpieza con todos Y los donde depósitos aparezca el posibles bendito- de agua. y el bendito- No hay vacuna. En algunos casos muy particulares tiene que existir fumigación, aunque esa no es la salida. Y ahí está. Y si usted va a ir de pronto a una zona donde tiene mosquitos con chikungunya, repelente, camisa de manga larga y gorra, ya mismo.
Bueno, ministro. Pero lo importante es que, dijéramos, no es mortal. Dolor articular puede ser fuerte, 4 o 5 días, dijéramos, duros. La limpieza en todo lo que contenga agua. Genera para algo así como el 10% de la población cierta cronicidad, o sea, dolores articulares que van más allá de 2 o 3 meses y para un porcentaje muy pequeño puede generar secuelas. Pero no estamos hablando de una enfermedad mortal. El principio es cuidado con las aguas estancadas. Exactamente. Y sobre todo al interior de las viviendas o residencias. No dejar un florero con agua de un mes. Exacto. Y no hay llanta tirada donde se reproduzca. reproduzca. Y cerrar las ventanas para que no entre el bendito mosquito. Y cuando hay una persona infectada, de pronto un toldillo para que no lo vaya a picar y pique a toda la casa. Ministro, a ver, hagamos una pregunta sobre el tema de los biotecnológicos. Para que la gente comprenda finalmente la pregunta, el tema es este. Los biotecnológicos son unos y los biosimilares son los genéricos de los biotecnológicos. Aquí están los innovadores, aquí está la competencia. Exacto. Yo quiero que entre y ponerle muchas trabas. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo en que los biotecnológicos tengan competencia de los biosimilares? ¿Es así? Excelente. Esperamos que sí. Apoyo mayoritario. De acuerdo. ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CNE.